¿Y cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo estás, Hernán? Buen día. Todo muy bien. No sabes la cantidad de gente que me dijo, pero en serio va a hablar de los científicos. Le digo, mirá, es lo que quedamos. Yo no sé si tiene suficiente conocimiento. Yo te fogoneo para que te pongas. No. Uno es especialista en unas pocas cosas y tiene una ignorancia muy grande sobre el resto del mundo. Me gusta eso. El chiste es saber en cuál cosa uno puede hablar con autoridad, en la cual puede opinar razonablemente y en la cual se tiene que callar la boca y escuchar. No es este el momento de callarse la boca y escuchar, porque te toca hablar. Sí. Sí, mira, habíamos hablado la vez pasada, se cruzó el tema de los científicos. Sí. Y yo, digamos, desarrollé algunas ideas muy elementales, incluso como dijiste, vamos a verlo la semana que viene. Uh-huh. Y entonces es importante, digamos, retener varias cosas, Sí. sobre todo porque el gobierno actual hace mucha propaganda con esto. Uh-huh. Hay cuestiones que tienen que ver con lo que veníamos hablando, es decir, en general. Es decir, en general lo que venimos hablando es que la Argentina carece de una matriz de desarrollo productivo industrial serio, y por lo tanto en ese contexto la ciencia tiene poco que hacer. La ciencia siempre está atada de una manera u otra a la economía, por lo menos en la sociedad capitalista, y por lo menos en la sociedad capitalista siempre hay una tensión entre la plata que se pone en la ciencia y la plata que se le quiere sacar a la ciencia, es decir, la plata que se espera que eso que se invirtió vuelva. Por lo tanto, siempre en la ciencia, bajo el dominio capitalista, una tensión entre la ciencia aplicada y la ciencia básica, ¿sí? Uh-huh. Para el oyente, aclaramos, ciencia aplicada es lo que cualquiera puede sospechar, es lo que se hace con los descubrimientos científicos. Mucha gente cree que la ciencia aplicada es necesariamente la clave del asunto y que un país como el nuestro debería dedicar todo a la ciencia aplicada. El problema es que si vos no tenés ciencia básica, no tenés ciencia aplicada. No tenés ciencia, básicamente. Uh-huh. Sos un dependiente de desarrollos de otros. Ciencia básica es la que se hace tratando de resolver los problemas que la realidad plantea, sin tener por delante ninguna aplicación inmediata. Es decir, son problemas que se resuelven en función de su carácter científico. Por dar un ejemplo, uh-huh. Cuando los físicos empezaron a investigar el problema de la física cuántica, el problema de los átomos, etc., no había ningún resultado inmediato, digamos, visible. Que cambiara. Exactamente. El mundo actual no existiría sin eso hoy. Uh-huh. Es decir, sin ese tipo de desarrollos, sin lo que pensaron tipos que no veían ninguna aplicación inmediata, el mundo actual no existiría. El mundo actual, no esta o aquella cosa. El mundo actual no existiría, desde las armas nucleares hasta la computación, pasando por la electrónica, la robótica, etcétera. Por lo tanto, un país que pretende tener alguna suerte de futuro, necesariamente es un país que de alguna manera le da pelota a la ciencia básica, uh-huh. Desarrolla la ciencia básica. La Argentina no tiene ni ciencia básica ni ciencia aplicada. La Argentina no tiene ciencia. Ese es el hecho real, digamos, más allá de que uno puede encontrar algún elemento particular aquí o allá como resultado de esta o aquella política. La Argentina no tiene ninguna política coherente científica, sí. No tiene ninguna matriz científica coherente. Y cuando uno dice esto, enseguida salta el kirchnerismo a decir, no, nosotros hemos hecho otra cosa. Pero cuando uno empieza a observar los datos, uno a veces no los quiere tirar porque no quiere tirar datos genéricos y quiere buscar datos concretos, uh-huh. Se da cuenta con que es otra de las falsedades del relato. ¿Sí? La famosa repatriación de 1000 científicos. Sí. ¿Sí? Bueno, lo que no se dice de esa famosa repatriación de 1000 científicos es, uno, ¿a dónde se los repatria? Dos, ¿qué se hace con lo que están acá? ¿Sí? Por ejemplo, desde el 2010 está cortado el ingreso a carrera, es decir, cada vez ingresa a carrera menos gente. O sea, CONICET cada vez incorpora menos gente. La estructura científica argentina no es simplemente CONICET, ¿no? Uh-huh. Pero CONICET es el ente científico nacional. Bien, bueno, a ver, me parece interesante. Me meto como para tratar de clarificar. Dale. Para quienes no tienen absolutamente ningún conocimiento y se chocan con esto. Vos decís, ¿a dónde se los repatría? Con lo que vos estás planteando, lo que decís es,
los científicos que llegan, con el mote de científico en toda la palabra, en toda la amplitud de la palabra, después por ahí podemos desagregar un poco para tener una referencia de a qué se le denomina científico, ¿sí? Llegan acá únicamente para alojarlos en el CONICET. Esta es la lógica. No solamente, pero básicamente el instrumento de esa política ha sido el CONICET. Correcto. Y que ese instrumento lo que hace es atorar a todos aquellos que vienen desarrollándose científicamente y que con la llegada de alguien que viene del exterior está trabado su desarrollo o su posibilidad de carrera. No pasa por ahí. A ver. No pasa por ahí. Aclaremos al público que CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es el corazón de la investigación argentina. O sea, digamos, si vos tuvieras que desarrollar una política científica, bueno, el CONICET es el instrumento y el lugar, ¿sí? Ahora, cuando se repatria esa gente, yo decía, ¿a dónde se los repatria? ¿Sí? Se los repatria a un instituto que tiene cortado el ingreso a carrera, es decir, que cada vez incorpora menos investigadores locales. No tanto por los mil que volvieron, sino porque no hay más inversión del Estado en ese sector. Entonces, hay todo un sistema de becarios que hace que vos crees una serie de expectativas que después te terminan en la desocupación. Digamos, para poner cifras, ¿sí? Cifras oficiales del CONICET, además la página se llama CONICET en cifras. El instituto más importante de investigación científica argentina tiene 7.900 investigadores. 7.900. No sé si recuerdan la cifra que yo di de investigadores que vienen de la Unión Soviética cuando la Unión Soviética se cayó. Había 350.000 tipos. Eso nos da una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de política científica o de ciencia en la Argentina. Esos 7.900 tipos tienen 2.300 tipos más que son personal de apoyo, o sea, técnicos que normalmente están en los laboratorios, etcétera. Vos fíjate que para esa magnitud hay 1.163 administrativos, es decir, hay prácticamente un administrativo cada 6 científicos. Vos te das cuenta, digamos, ya podés empezar a sospechar qué tipo de estructura es esa. Sí. Vos decís, bueno, ¿cuál es nuestro futuro? Y nuestro futuro son los becarios, es decir, la gente que mañana va a ser investigadora. Para la gente que no sabe, para ingresar a CONICET hay que estar en un sistema de becas. El sistema de becas son varias, que a lo largo de un periodo te van pidiendo que desarrolles cierta investigación y en algún momento vos haces el ingreso a carrera, es decir, te transformás en investigador. Perdonando la comparación, sí, con lo que vos estás planteando veo algo similar a lo que pasa con la salud. Digo, tenemos muchos médicos, no tenemos enfermeros. Hay una suerte de cantidad de investigadores. Yo diría que peor. No tenés médicos y no tenés enfermeros, porque vos tenés 8.800 becarios. Sí. Eso es todo. Bueno, pero no, digo, 8.800 becarios, ¿es mucho o poco científico para el desarrollo? Si vos pensás que la Unión Soviética tenía 350.000, y vos me decís, bueno, la Unión Soviética era mucho más grande que la Argentina, está bien, bajo cualquier criterio la Argentina menos de 50.000 científicos no puede tener. Científicos. Comparativamente, digamos, si vos querés, digamos, un país del tamaño de la Argentina, que sea que vos decís, bueno, un cuarto, un tercio, un sexto de la Unión Soviética, sí, bueno, por lo menos, a ver, 20.000, 30.000 científicos necesitas. Correcto. ¿Y en el desarrollo latinoamericano? En el desarrollo latinoamericano, la Argentina está muy atrás de Brasil, por ejemplo. Muy atrás de Brasil. Pero el punto central aquí es que vos decís, esos 8.800 becarios, esos 8.800 becarios, tampoco entran todos, o sea, no es que todos se transforman en investigadores, la mayor masa de esa gente queda fuera de la carrera de CONICET. O sea, vos durante 6 o 7 u 8 años haces que un tipo investigue, y cuando llega el momento de que ya formaste esa fuerza de trabajo y ya tenés un científico allí, en vez de incorporarlo a la estructura de producción científica, lo expulsás porque el CONICET no lo toma. Entonces, el resultado, o ese tipo se va a trabajar al extranjero, sí, o ese tipo directamente se queda desocupado. La masa de los trabajadores, de los becarios de ciencias sociales, sabe que tiene que afrontar la desocupación cuando termina el sistema de becas, porque la mayoría no entra a investigación. Los que son de ciencias naturales, físicas, etcétera, etcétera, lo más probable es que ya estén negociando en los últimos años su incorporación a algún laboratorio internacional, a alguna universidad del extranjero, con lo cual vos te das cuenta que no solamente es chico,
no solamente no repatria nada, sino que expulsa todo el tiempo población. Y sobre todo desde el 2010, en el cual ese proceso de expulsión es cada vez mayor. Entonces, cuando yo te digo, ¿a dónde los repatrian? Vos podés volver otra vez sobre esta pregunta. ¿A dónde los repatrian? Por ejemplo, ¿alguien sabe lo que gana un investigador cuando entra a la carrera? Es un tipo que, digamos, ya terminó todo el sistema de becas y atravesó todo el proceso para transformarse. Y ya es investigador de CONICET, se llama investigador asistente. Gana 15.000 pesos. Tiene obligación estricta de, ¿cómo se llama?, de dedicación exclusiva, o sea, no puede trabajar otra cosa. 15.000 pesos para que el que nos escucha entienda que estamos hablando. No hace falta. La canasta básica en Capital son 11.000 pesos. No hace falta explicar mucho. Bueno, yo te doy un poco más. La categoría inmediatamente anterior, el becario postdoctoral, gana 11.000 pesos. Te estoy diciendo esto, pensá lo que significa, tanto un investigador asistente, o sea, un tipo que ya está en la carrera de CONICET, como un becario postdoctoral, el tipo que está al borde de entrar, esos dos tipos son doctores, o sea, ya tienen la mayor calificación posible en el sistema académico. O sea, ya han hecho la carrera de grado, ya han dado su licenciatura, ya han hecho alguna maestría y además ya son doctores. ¿Entendés? Y ese tipo gana 11.000 pesos. El becario que empieza, cobra 9.000 pesos. Vos te das cuenta que incluso acá hay hasta un disparate en términos de lo que estamos diciendo, porque no puede ser que un tipo que ya está formado, está en carrera, gane apenas 6.000 pesos más que un tipo que recién empieza. Pero la escala es tan baja que se achata todo. Ahora, o sea, no puedo esquivar la pregunta de ¿por qué se hacen tantas olas de este proceso? ¿Por qué se prestan, con estos números que vos estás blanqueando, por qué se prestan a mostrar un cambio sustancial en el proyecto científico argentino? Yo que antes de contestarte esta pregunta, te quisiera dar un dato más. Sí. El becario, estos 8.800, o sea, más de la mitad de los trabajadores científicos de CONICET, porque recordad que 7.900 son investigadores, 8.800 becarios. El becario es un trabajador contratado del Estado. Dicho de otra manera, es un tipo que está en negro. No tiene ningún derecho laboral. No tiene ninguna cobertura de la, ¿cómo se llama?, de obra social. Como es un contratado, cuando termina su beca, se acabó. No tiene indemnización, no tiene absolutamente nada. Entonces, vos fíjate cómo sea. Yo esto te lo cuento además, entre otras cosas, porque yo lo he vivido. Yo soy investigador de CONICET mucho tiempo. He sido becario. Digamos, ¿qué es lo que haces? La mayor parte de los investigadores trata de conseguirse algún cargo en la Universidad de Buenos Aires o en alguna universidad para tener la obra social. ¿Y CONICET qué hace? Te descuenta de tu sueldo ese cargo. ¿Entendés? Entonces, vos fijate el grado de disparate de lo que estamos diciendo. Estamos hablando de repatriar 1.000 científicos. ¿A dónde los repatriamos? ¿Cuál es la política verdadera? Los becarios atraviesan 6, 7 años de investigación con la incertidumbre de que no se sabe qué va a pasar cuando tengan que entrar al sistema de beca, al sistema de CONICET, porque en realidad es un tipo que vive al ritmo de la beca, es decir, está pensando todo el tiempo en su renovación de beca o en su ingreso a carrera. Y cuando, te puedo contar más, cuando ves la estructura política corporativa del CONICET y cómo se eligen a los científicos y cómo es el sistema de ingreso, vos te das cuenta que es un sistema de caudillaje y vasallaje. Es decir, no entra cualquiera y no entra porque sí, pero no por calidad académica, no por calidad técnica. Por ejemplo, no hay veedores gremiales en las ¿cómo se llama?, en las comisiones que evalúan el ingreso a carrera. Es todo secreto. Es todo secreto. Vos no sabés quién te evalúa, no sabés cómo te evalúa. Te enterás después. Yo me enteré después que en mi última evaluación, los dos que me evaluaron son dos tipos que han estado históricamente peleados conmigo. Por cuestiones políticas, intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo me enteré por interpósita persona, por el chismorreo que anda por ahí. Pero, ¿cómo puede ser que alguien te evalúe con total impunidad? Vos no, es más, hasta hace poco, vos no podías ni siquiera hacer un recurso, interponer un recurso de pedido de reevaluación, porque si vos estabas con conflicto con CONICET, no podías presentarte a una nueva beca. Por lo tanto, si vos protestabas por esto, entonces en el próximo llamado no te puedes presentar. ¿Entendés? O sea, los criterios son arbitrarios.
Es más, el criterio, CONICET carece de método de medición de la calidad. Por ejemplo, ¿cómo se mide si un tipo es un científico serio? Por ejemplo, por la cantidad de publicaciones que tiene y dónde las tiene. ¿Sí? Ahora, CONICET no evalúa tu trabajo. El CONICET lo único que hace es decir, bueno, tiene tantas publicaciones en tal lado. Si las tiene en tal lado, deben ser buenas. Ese es el criterio. ¿Ves? Y además, todo lo que publicamos en revistas científicas, sabemos cómo es el sistema. Las revistas científicas no son entes abstractos, las maneja gente que tiene sus orientaciones, y vos sabés que en tal revista publicás, en tal revista no publicás. Entonces se arma una sociedad hemofílica, como dijo alguna vez un profesor, donde es como la gente que se hace diálisis con el mismo aparato, viste que si no cambian los filtros y alguno está enfermo, se enfermaron todos. Bueno, es un sistema cerrado, donde cada uno elige a cada uno. Por lo tanto, el ingreso no tiene que ver con la validez científica de lo que haces, tiene que ver con un entramado político corporativo de relaciones internas. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la ciencia. Entonces vos me decís, bueno, ¿y por qué eso es así? Eso es así porque acá la ciencia no tiene ninguna importancia, porque en un lugar donde la ciencia tuviera importancia, imagínate Estados Unidos. Vos tenés que en Estados Unidos, si un tipo tiene una idea más o menos interesante, al ejército de Estados Unidos le va a interesar si ese tipo está peleado con fulano mengano o sutano, o si ese tipo simplemente con esto vamos a matar tanta gente, este tipo viene para acá. Las grandes corporaciones médicas, descubrió listo, ya está, se terminaron las ideologías. Claro. En cambio acá es el reino de la ideología, porque la producción científica ocupa un lugar completamente secundario. A ver, lo que se desprende de lo que planteás es que la gran campaña viene de la mano de las necesidades de ingresar al CONICET y estar relativamente amparado por el sistema. Lógico. El becario del CONICET sabe que es eso o la nada. Por lo tanto, porque la mayor parte, sobre todo en las ciencias sociales, eso pasa mucho, y las ciencias sociales han sufrido mucho con el kirchnerismo. Es que porque el eje de la política kirchnerista ha sido la ciencia aplicada. Pero la ciencia aplicada para una industria que no existe, no existe. Entonces, se le da plata a gente, por las razones que sea. No estoy diciendo que todos los que investigan en CONICET no sepan nada ni cosas por el estilo. El CONICET está lleno de muy buenos científicos, y hay muy buen material humano. O sea, en el CONICET hay gente de la mayor calidad, eso no está en discusión. Pero el CONICET como tal no es eso. Esas son personas excepcionales que por otras razones han ido a parar ahí. ¿Entendés? Ahora, la política kirchnerista ha sido privilegiar la ciencia aplicada, pero la ciencia aplicada en Argentina no existe. ¿Entendés? Versus la ciencia básica, y eso ha servido para podar enormemente a las ciencias sociales. O sea que lo que más se generan son científicos de ciencias sociales, de las ciencias blandas. No, lo que más se generan son de ciencias naturales, mejor dicho, se generan. Hay más presupuesto para eso. Correcto. Porque el prejuicio es que las ciencias sociales no sirven para nada. Porque ¿cuál es el criterio de aplicado de la historia? Cualquiera que escuche estas columnas sabe que yo soy historiador, y que estamos tratando de resolver el problema básico de la sociedad argentina. Obviamente eso no les interesa como ciencia aplicada, pero es ciencia aplicada. Lo que pasa es que entramos en un campo en el cual no les interesa, porque no quieren resolver ese problema. ¿Entendés? No quieren resolver, y no se sabe qué problema quieren resolver, porque la historia, la estructura de la industria argentina es ridícula. Por lo tanto, a eso voy, digo, si nos ponemos del otro lado, que bueno, la intención es resolver un problema industrial en la Argentina, tampoco se han dado pasos para que eso tenga mínima resolución. Pero Hernán, vos tenés que pensar de esta manera, con esta metáfora que te voy a decir, y vas a ver cómo se te aclaran muchas cosas. La Argentina es un transatlántico de lujo a la deriva. Ninguno de los gobiernos que desde hace 40 años para acá ha intentado ni puede resolver nada. Lo único que hace es la política mezquina. Es lo que me conviene a mí, lo que te conviene a vos, lo que le conviene a esta fracción industrial. Cuando Labaña habla de capitalismo de amigos, él sabe muy bien de qué está hablando. Pero el capitalismo de amigos no lo inventó Kirchner. El capitalismo de amigos es la Argentina. Un país donde lo poco que se produce rentablemente se distribuye en un conjunto de parásitos. Eso es el capitalismo de amigos. Entonces, ¿en qué consiste la política industrial argentina? ¿Por qué los industriales no se quejan, a pesar de que el kirchnerismo les hace las cosas que les hace? ¿Por qué no se quejan? Y no se quejan porque les da un poco a uno, a otro le saca, y si vos sos amigo te da, y si no sos amigo no te da. Un empresario dijo algo muy gracioso, muy interesante. Y mirá, acá, si vos
no estás sentado en la mesa, sos parte del menú. Entonces, no hay una política industrial, porque el problema industrial no importa. Yo te podría contar lo que, y si querés lo seguimos la próxima semana, sí. Cuál fue la política industrial de la Unión Soviética después de la Revolución, y el problema de los especialistas, que es muy interesante para entender los problemas que tiene un país que va camino a un desarrollo industrial. Pero la Argentina no, la Argentina en todos los problemas de la Argentina no hace más que girar en torno a lo mismo. Pensá cualquier problema, la educación, la seguridad, el trabajo, la industria, y agarrá un diario de 1970 y te vas a sorprender porque no vas a distinguir si ese diario es del 70 o es de hoy. Porque la Argentina es un transatlántico de lujo a la deriva. Es terrible porque uno pone en algunos referentes, pone precisamente en este espacio, en el espacio de los científicos, la lógica de la brújula, ¿no? Son quienes de alguna manera van a dirimir el norte hacia dónde va el transatlántico. Y si vos tenés a ese norte o a esa brújula pensando más en cómo subsistir en la voracidad de la política de amigos, digo, lo que le queda a aquel que nunca va a tener una referencia de lo que implica entrar a la universidad, digo, queda condenado, absolutamente condenado. Es que para la menor duda, para ese no hay historia, pero un tipo que ya es doctor, o sea que ya tiene la máxima calificación posible de un investigador, gana 15.000 pesos u 11.000 pesos, ¿qué opción le queda? Irse. Te vas a Brasil y ganas el doble. Te vas a México y ganas 3 veces más. Y no estamos hablando de que te vas a Alemania. No, claro. Te vas acá a la vuelta. Entonces no tiene gollete. Cuando hablan de política de repatriación, es para reírse. Después siempre te sale algún nombre rutilante. Tenés un Juan, ¿cómo se llama? Un Alberto Corblit. Luminarias que... Y sí, bueno, sí, la Argentina es un país que tiene una trayectoria educativa muy importante. No en vano tiene premios Nobel en cienciaturas. No. Es que nos pasa eso, digo. Ahora, atados de los premios Nobel... Siempre, sí. Hernán, otra vez, tenemos a Maradona pero no tenemos equipo. Vos podés tener a Messi, pero el fútbol se juega de a 11. Bueno, está claro. Por entonces, eso digo... Vos podés tener un Alberto Corbett, una luminaria mundial, que en cualquier momento puede ser premio Nobel. Podés tener un montón de gente que ya fue premio Nobel, incluso pueden serlo. Pero César Milstein, el último premio Nobel, fue expulsado del país y recibió el premio Nobel en Inglaterra. ¿Entendés? Entonces, cuando hablamos de ciencia y de política científica, hablemos en serio. Porque con 4 datos repatriamos 1.000 tipos, que eso no explica nada. No, es gracioso, porque estoy tratando de pensar, estoy tratando de unir algunas piezas, digo, es una campaña que se da en el entretiempo de los partidos de fútbol. Claro. y el fútbol argentino es una gran metáfora. Pero por eso vos acabás de plantear esto, digo, vivimos elevando el cuadro de Maradona levantando la copa. Hacemos una gran apuesta a Messi, solo a Messi, a que si Messi vomita o no vomita para ganar un mundial, para ganar un partido. Y cuando uno ve esa imagen y se suman los datos que vos estás arrojando en el análisis de lo que implica la repatriación de científicos, la Argentina al mundo, uno vuelve a mirar el cuadro de Maradona. Y después mira la actualidad y dice, pero entonces con un Messi nos salvamos. Pero por eso te digo que la metáfora del transatlántico de lujo a la deriva es una muy buena metáfora para la Argentina, porque la Argentina no es Haití, no es Alemania, no es Estados Unidos, no es la Unión Soviética, no es una estructura productiva semejante, pero no es Haití. La Argentina contiene en sí una gran promesa, pero es siempre una promesa incumplida. Siempre somos los campeones morales. ¿Entendés? Entonces el fútbol se vuelve una metáfora de eso. Tenemos los mejores jugadores del mundo. Vos sumabas lo que valía en la delantera de la selección argentina y valía más que cualquier selección. Sí. Y esos 4 tipos, uno estaba desgarrado, el otro se peleaba con la mujer, el otro vomitaba y el otro directamente no lo trajimos a la selección porque estaba peleado con el que vomitaba. Sí. Y después ponemos a cualquiera que no tenía ningún mérito para dirigirlos a todos. Y después que el tipo ese tiene 4 o 5 aciertos, más o menos, y más o menos lo va llevando, él mismo desarma lo que hizo y termina perdiendo un partido que podría haber ganado.
Es todo así. Es todo así. La Argentina es eso. Es una gigantesca promesa de futuro castrado. Y eso tiene que ver con la clase social parásita que la dirige. Esto no es problema del pueblo argentino, no es problema de la genética argentina, porque tal cosa no existe. No es que los argentinos estamos condenados al fracaso, tampoco estamos condenados al éxito, como decía Duhalde. Sí. Simplemente es su estructura social, el dominio que sobre ella ejerce una clase social que ya no puede hacer más que lo que hizo. Los que fundaron el país, esta clase social, la burguesía, la trajo hasta acá, hace 50 o 60 años, 70 años, que si pensara, no en su bolsillo, sino en el país, ya se tendría que haber ido y dejar paso a otra clase social y a otros intereses. Pero esta clase social no puede hacerlo. Por eso cuando decimos que el socialismo es la única solución para la Argentina, lo decimos en serio, no estamos diciendo una apuesta chicanera ideológica. Hay una cuestión que, digamos, la utilizaría para cerrar, porque uno de todo el tiempo se relaciona con un sector, una clase, mayoritariamente entre clase media y clase obrera, donde casi insistentemente el señalamiento es aquellos que sin conocimiento llevan adelante que esta burguesía parásita de la que haces mención siga manteniéndose en el poder. Ahora, a mí me revela mucho más aquellos que teniendo la capacidad de pensar y desarrollarse, aquellos que teniendo la posibilidad de transformar realmente con su pensamiento, con la posición en la que han nacido y donde se han desarrollado, terminen haciendo el juego a esto por una realidad chiquita, la de resolver su pequeña cotidianeidad. Digo, bueno, soy mucho. A los científicos, no te olvides que son en su mayoría trabajadores que no tienen otra opción. Está bien, pero si querés pero acepto menos a que esa gente levante la bandera del éxito, a que la levante aquel que gracias al plan puede morir. No, en eso estamos completamente de acuerdo. Digo, hay que poner las cortas. Un intelectual no, por eso. Yo planteo poner las cosas en su lugar. Digo, porque pero si no. Me parece, Hernán, disculpame que te interrumpa. Sí. Yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Muy de acuerdo. Me parece muy importante esa precisión. Pero si vos querés la charla que viene, hablamos de carta abierta y de los intelectuales del kirchnerismo. ¿Sí te parece? Sí, porque precisamente buena parte de estos tipos de los que hablamos hoy, los becarios, tratan de organizarse y luchar contra este estado de cosas, no es que lo aceptan voluntariamente. Es cierto que en el sistema científico también están los bocones ideológicos, pero el corazón del relato está en gente como ¿cómo se llama? Forster, como Horacio González, los referentes de ese sector. Entonces, si vos querés la charla que viene, hablamos sobre cómo se conformó eso y la pobreza intelectual de esa gente, que revela otra vez la pobreza intelectual de un país. Yo te agradezco, pero para mí es clave esto, digamos, dejar bien atento. Hay un sector de la población que se deja llevar por cualquier viento, por el primer viento que sopla, y ese relato que se viene construyendo hace que ese sector, sin conocimiento, sin nada que tenga que ver con esto, termine señalando siempre a los mismos. Yo quiero rescatar a aquel que por necesidades básicas termina levantando las banderas de una aparente victoria, de un aparente gol en el último minuto de Messi, y no aquel que, teniendo la capacidad para evaluar el desastre de un trabajo colectivo, se sube a la misma bandera para resolver su pequeña cotidianeidad. Estamos completamente de acuerdo. Para mí ahí hay una clave para ponerle el acento y para que muchos no sigan el mismo camino, por lo menos se lo replanteen. Después yo abro las puertas a que cada uno tenga el pensamiento que quiera tener, que saque sus propias conclusiones, y un poco nuestra tarea es la de brindar otras voces en el debate que permitan sentarnos a discutir. Pero soy mucho más duro con aquellos que, teniendo la capacidad de analizar, se dejan llevar por las caricias del relato. Exactamente. No solamente se dejan llevar, sino que viven de eso. No, bueno, por eso. Ahí es donde me parece que hay que ser bien crítico, porque después vemos la otra realidad. Y la otra realidad no tiene ni la capacidad ni las necesidades básicas resueltas como para poder pararse, y cuando pasa con muy contadas personas, nosotros hace muy poquitito dialogábamos con un abogado que está intentando hacer justicia, plantado de hace 3 años en una carpa frente a los tribunales.
al cual vienen de todos lados para tratar de presionar. Y él y la familia laburan todos los días para reclamar justicia. Digo, sabemos las presiones que surgen de aquellos que quieren hacerlo y pararse muy fuertemente en contra de lo establecido. Entonces, hay que generar un cierto reconocimiento a esto y ser muy duro con quienes, teniendo las capacidades, se recuestan en ese ocio y terminan aplaudiendo cosas que después generan grandes calamidades. Por eso, digo, te invito a que la semana que viene charlamos, y seguramente va a haber del otro lado, como ya lo hay, porque lo reflejan a través de las redes sociales, mucha gente interesada en escuchar esto, que es simplemente la apertura de otras voces. Eduardo, dale. Buena semana. Igualmente para vos, hermano. Dale, chau, chau. Buena semana. Igualmente para vos, hermano. Dale, chau, chau. Buena semana. Igualmente para vos, hermano. Dale, chau, chau. Buena semana. Igualmente para vos, hermano. Dale, chau, chau.